el tribunal es que cuando se coincide con la argumentación y con los efectos de una resolución, más no así con los puntos resolutivos, es cuando el código concurrente se formula. Digo, menciono esto porque usted decía que sería por mayoría y que aun y cuando hay coincidencia, o determinar el mecanismo en cómo se va a votar la presente proyecto, entendiendo que cuando se está de acuerdo con el sentido de un proyecto, más no con sus puntos resolutivos, quizá quepa el voto concurrente. Lo pongo nada más para que haya claridad de cómo se va a votar y cómo va a recabar la votación el señor secretario. No sé si… adelante, magistrado. Sí, bueno, yo tengo entendido desde mi punto de vista es voto concurrente es voto a favor del proyecto, voto a favor de los puntos resolutivos, pero no coincido con la mayor parte de los argumentos. Voto particular es voto de manera diferenciada porque no comparto el criterio que se está plasmando en el punto resolutivo. Aquí la situación es de que el propio acuerdo del instituto forza a hacer esa parte porque en lugar de poner los puntos de acuerdo o puntos resolutivos lo traslada a los considerandos. Entonces de esa manera también aquí es en el proyecto. Entonces yo coincido en su mayoría con los considerandos y por eso es un voto concurrente en cuanto a los considerandos. ¿Por qué? Porque sería como un voto coincidente, o sea, abono a lo que se está diciendo y además incorpora otras cuestiones. Pero ya en cuanto al fondo de la determinación, pues no comparto el que se revoque el acuerdo, es que se modifique, entonces por ahí voto en contra. Entonces voto concurrente en cuanto a las consideraciones y voto particular respecto al punto resolutivo que se está proponiendo por el Pleno. Bueno, de acuerdo, creo que ya hay claridad, o sea, finalmente magistrado Rubio, en cuanto a el fondo y en cuanto a los efectos, digamos, del proyecto de sentencia, hay una coincidencia, más no en cómo se plasma o cómo se establece en el punto resolutivo. Entonces me parece que lo que se propone es que, al menos usted lo que menciona es que emitirá su voto concurrente por coincidir con la parte considerativa, al menos en su totalidad, más no así con la conclusión que tiene que ver con el punto resolutivo. De acuerdo. De no haber un comentario adicional, se le solicita, señor secretario general de acuerdos, tenga bien recabar la votación con respecto a este proyecto de resolución de cuenta. Con su permiso, señora magistrada y señores magistrados, recabo el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución definitiva que somete a la consideración de este pleno la magistrada Ana Carmen González Pimentel respecto al recurso de apelación RA-08 diagonal 2017 y su acumulado RA-09 diagonal 2017. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor del proyecto, con las adiciones aceptadas por la ponencia, concretamente con respecto a la formalización de las reglas de competencia electoral de que queden establecidas previamente al inicio del proceso electoral, sugeridas por el magistrado presidente, así como un párrafo que tiene que ver con la reflexión precisamente para fortalecer el argumento de la afirmación, de la acción afirmativa, del qué es lo que no se justificó por el órgano electoral, y con la adición además y el corrimiento del considerando octavo, que efectos de la sentencia sería el noveno, para colocar un octavo relativo a la cuestión de las consideraciones que se vayan a revocar, que en una parte sí tienen aplicabilidad y vigencia para lo que futuramente se siga resolviendo. Gracias. Magistrado Roberto Rubio Torres. Va a ser en contra de los puntos resolutivos del proyecto
anunciando voto particular y concurrente respectivamente y de manera conjunta en cuanto a las consideraciones que lo sustentan. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Sí, a ver, nada más antes de emitir mi sentido, para efectos de que quede perfectamente establecido, una vez que se apruebe cómo se dará lectura al punto resolutivo. El proyecto que se nos circuló hablaba de que se revocaba el acuerdo de conformidad con lo establecido en el considerando séptimo. De lo que yo escuché, se habla de que inclusive se incorpore un octavo y un noveno. Me gustaría, toda vez que la ponencia es quien tiene perfectamente claro el formato de la sentencia, entonces si la conclusión o la argumentación viene del considerando séptimo o del considerando octavo, insisto, nada más para efectos de forma y que a la hora que se lea el punto resolutivo haya plena coincidencia. Sí, presidente. El punto resolutivo quedaría como se pasó la redacción, aquella que tiene aquí, como punto primero resolutivo, ese quedaría, y nada más ahí al final sería conforme al considerando octavo, y como ya existe en el proyecto que se sometió a consideración un considerando octavo, que es el defecto de la sentencia, ese sufriría un corrimiento al considerando noveno, para posteriormente pasar a los puntos resolutivos y agregar en ese punto que usted tiene ahí redactado conforme al considerando, sería considerando séptimo y octavo de esta resolución. Es decir, lo que se circuló es, se revoca el segundo punto de acuerdo, tenemos el número del acuerdo, las consideraciones. Dice, en los términos del considerando octavo de esta resolución, entonces sería considerando noveno. No, sería conforme al considerando séptimo y considerando octavo, que es el que se va a redactar con sus argumentaciones. Ok, muchas gracias. Sí, pero señor secretario, necesitaba tener esta claridad para efectos de a la hora de hacer el pronunciamiento, tener la claridad en el tema. Entonces mi voto sería a favor del proyecto con las adiciones que ya fueron materia de discusión en la presente sesión. Entonces, yo aquí tendría una duda, presidente. La magistrada Ana Carmen González Pimentel, al igual que usted, se ha manifestado a favor del proyecto con las adiciones que usted propuso y que la ponente aceptó. En el caso del magistrado Roberto Rubio Torres, manifiestan voto en contra respecto a los puntos resolutivos, del cual anuncia voto particular, y a favor de los considerandos, por el cual emitirá voto concurrente. Si es el caso, entonces, para efecto del cómputo, ¿es por mayoría o es por unanimidad? Finalmente son los efectos del proyecto, sería voto en contra y anunciando los dos votos simultáneos o en conjunto, los voy a formular. Entonces, si es el caso, se informa al magistrado presidente que se han recabado 2 votos en favor del proyecto propuesto y el magistrado Roberto Rubio anuncia voto particular respecto de los puntos resolutivos y voto concurrente respecto de los considerandos. ¿Es correcto? Así es. Sí, son 2 votos a favor y un voto en contra del magistrado Roberto Rubio. ¿Es cuánto? Gracias, señor secretario general de acuerdos. En razón de lo anterior y en los términos establecidos por la Secretaría, se declara aprobado por mayoría presente proyecto de resolución en los términos ya establecidos y que se plasmarán en la misma sentencia en este sentido diferenciado de la votación. Por ello se declara aprobado por mayoría
el recurso de apelación RA-08-2017 y su acumulado RA-09-2017, interpuesto por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista México respectivamente, con los siguientes puntos resolutivos. Primero, por las razones expuestas en considerando séptimo esta resolución, se declaran fundados los agravios mismos que se hicieron valer por el Partido Institucional y el Partido Verde Ecologista de México a través de sus comisionados propietarios ante el Consejo General del Instituto Total del Estado de Colima. Segundo, se revoca el segundo punto del acuerdo IEE/CG/A001-2017 y sus consideraciones 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª y 18ª, mismas que constituyeron la materia la materia de impugnación en los presentes recursos de apelación en los términos de lo establecido en los considerandos séptimo y octavo de esta resolución. Sí, adelante, perdón. Una disculpa, y derivado de sé que ya se hizo la votación, pero quiero nada más hacer un comentario y verificar si se puede hacer alguna reflexión antes del tema. Estábamos concentrados en el tema de si se revocaba o se modificaba el acuerdo. En dado caso, se leyeron ya dos puntos resolutivos. El primero de que son fundados, desde mi punto de vista sí son fundados. Entonces, a final de cuentas es la calificación de agravios que se traducen en que pueda ser modificado o revocado el acuerdo. Entiendo la votación ya se dio, entonces podríamos hacer dos situaciones. Una podría suprimirse si se aceptara ese punto resolutivo. A final de cuentas todos coinciden en que se están siendo fundados, o si se deja como fundados, entonces votaría en forma diferenciada, votaría respecto al primer punto resolutivo a favor, porque sí considero que son fundados, y voto en contra ya del segundo. A ver, sí, bueno, primero se circuló el proyecto con la oportunidad estableciendo el primer punto resolutivo, que ese no fue materia de discusión, no sufre variación, así se dio toda la discusión de la sesión, y el que sufre variación es el segundo, por un lado. Por otro lado, creo que la manera en cómo se asentaría en la resolución, que usted está de acuerdo con la parte considerativa, creo que básicamente de manera implícita y expresa tendría coincidencia en que en la calificación de agravios, que en este caso se declaran fundados. Y vamos, no fue materia de discusión la supresión del primer punto resolutivo durante la sesión. Por ello, ahorita le pasó la voz. Por ello, creo que la manera en cómo quedaría clarificado sería en todas las resoluciones, cuando ha habido un voto diferenciado, pues se establece los pormenores de cómo se votó. En este caso, hay coincidencia, creo que no está discusión, que usted estuvo de acuerdo en la manera de cómo se calificaban los agravios, declarándolos fundados, porque así viene la parte considerativa. Nada más en el segundo resolutivo es donde existe la discrepancia. Me parece que si quedara en la resolución como se propone o como se había tomado nota por el secretario general de acuerdos, que hay coincidencia en la parte considerativa, más no en punto resolutivo, me parece que ahí quedaría salvado. Bueno, porque creo que no sería dable suprimir a esas alturas un punto resolutivo cuando ya fue votado. Quizá se salve poniendo lo conducente en la misma resolución al momento de que se anote cómo se vota, es decir, por mayoría con respecto al punto resolutivo segundo, y por unanimidad podría ser con respecto a la parte considerativa, que ya tiene la calificación de agravio, ¿no? Bueno, sería entonces por unanimidad el resolutivo primero y por mayoría el segundo, con el voto en contra de su servidor. Sí, así se entendería. Sí, es que, bueno, más que se entendería, quisiera que fuera expreso, porque yo sí coincido en que son fundados, y el ser un punto resolutivo, pues estaría contradiciéndome diciendo que coincido con los considerandos, que es donde se califican los agravios, votando en contra de los resolutivos.
porque al final lo que se circuló fue el texto manuscrito y presidiéndose del primero, pero ya de la lectura integral, pues la coincidencia es clara de que son fundados los agravios, donde no se comparten los efectos. Bueno, entonces, no sé, magistrada, tenía usted la solicitud de la palabra. Gracias, magistrado. Sí, efectivamente, yo creo que sí hubo una confusión, dado que nos circunscribimos en la última parte del debate en ver si se revocaba o se modificaba, olvidándonos de que existía un primer resolutivo, ¿no? Y que sí, efectivamente, o sea, saltó a la vista al momento de que usted dio lectura. Yo creo que aquí, o sea, incluso todos los presentes estamos ciertos de cuál es el verdadero sentido y la voluntad de los magistrados, y creo que hacer una excepción con respecto a la votación que ya se emitió en esta ocasión para emitir una nueva respecto de el primer punto resolutivo y el segundo punto resolutivo, o sea, creo que es lo procedente, dado la cuestión de que efectivamente y quien sea podrá verificar el desarrollo de la sesión, cuál es la verdadera intención de este pleno, y porque además a mí, o sea, como parte como ponente en el asunto, pues sí me interesaría que el voto del magistrado Roberto se registre a favor del proyecto para declarar fundados los agravios, y su disidencia, bueno, tiene que ver con la forma en la que se redactaron los considerandos. Entonces, esa es la real voluntad de este pleno, y creo que con una excepción muy particular y singular deberíamos de efectuar una nueva votación suprimiendo la anterior, y que nuestro secretario en el acta correspondiente de fe fehaciente de lo que ocurrió aquí. Bien, la propuesta entonces sería, para efectos de precisamente privilegiar el principio de certeza con respecto a la voluntad y la interpretación que da este órgano colegiado, sería recabar nuevamente la votación para dejar perfectamente claro que, así lo entiendo, que el primer resolutivo que declara fundados los agravios hay coincidencia unánime y nada más hay discrepancia en el segundo resolutivo. Son dos nada más resolutivos. Así es. Y sí referí precisamente cuando me daban el uso de la voz para mi sentido del voto, me surgió esa duda. Me parece que yo la detecté desde un principio, pero bueno, digo, creo que al final de cuentas, ante todo debemos privilegiar el principio de certeza y nos llevaría a recabar nuevamente la votación, haciendo perfectamente las acotaciones, porque sí, me parece que perdimos de vista, nos centramos en una nutrida discusión con respecto al resolutivo segundo y bueno, olvidamos que se había circulado con antelación del proyecto el mismo que preveía o consideraba un primer resolutivo. Entonces, señor secretario, se le pediría, atendiendo a lo que propone el magistrado Roberto Rubio y la magistrada González Pimentel, y coincidiendo en que es necesario para que quede claro el principio de certeza cuál fue la voluntad y la intención de este colegiado, se sirva a recabar la votación con respecto a resolutivo primero y resolutivo segundo, para que pueda establecerse esa diferenciación. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, ministro. Proceda, señor secretario. Atento a las instrucciones del magistrado presidente y por acuerdo de este pleno, me permito recabar el sentido de voto de las señoras y señores magistrados respecto al resolutivo primero del proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la magistrada Ana Carmen González Pimentel en el recurso de apelación R-08/2017 y acumulado R-09/2017. Entonces, respecto al resolutivo primero, magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Magistrado Roberto Rubio Torres. A favor, anunciando la emisión de voto concurrente.
Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. A favor también del resolutivo. Gracias. A continuación, procedo a recabar el sentido del voto de las señoras y los señores magistrados respecto al resolutivo segundo del proyecto de mérito. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor del punto resolutivo segundo, cuya redacción ya previamente en esta sesión dio lectura al presidente, con las adecuaciones dentro del proyecto que tienen que ver con este punto resolutivo. Magistrado Roberto Rubio Torres. Sería en contra del punto resolutivo segundo, anunciando voto particular en torno al mismo. Gracias. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. En favor del segundo punto resolutivo, cuya redacción ya fue expuesta durante el desarrollo de esta sesión. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del punto resolutivo primero del proyecto de mérito, con el anuncio de voto concurrente que formula el magistrado Roberto Rubio Torres. Respecto del resolutivo segundo, ha sido votado por mayoría, con el voto en contra del magistrado Roberto Rubio Torres, quien anuncia voto particular. Perfecto, muchas gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, se declara aprobado o aprobada por unanimidad el resolutivo primero del proyecto de la resolución de cuenta, y por mayoría el segundo punto resolutivo en los términos ya establecidos en la presente sesión. La redacción sería la siguiente en los puntos resolutivos. Primero, por las razones expuestas en el Consejo Séptimo de esta resolución, se declaran fundados los agravios, mismo que hicieron ver el Partido Institucional, el Partido Verde Ecologista de México, a través de los comisionados propietarios ante el Consejo General Institucional del Estado de Colima. Segundo, se revoca el segundo punto del acuerdo IEE /CG /A001 /2017 y sus consideraciones 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª y 18º, en lo que constituyeron la materia de la impugnación, lo anterior en los términos establecidos en los considerandos 7º y 8º de esta resolución. Muchas gracias. Bueno, agotado que fue este punto del orden del día y con la finalidad de desahogar el subsecuente, que tiene que ver con la clausura de la sesión, les agradecería ponerse de pie para llevar a cabo este acto. Por lo anterior, siendo las 14 horas con 53 minutos del martes 28 de noviembre del año 2017, se declara formalmente clausurada esta sesión extraordinaria del proceso electoral ordinario local 2017-2018, agradeciendo a todos su asistencia. Muy buenas tardes.